Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. El tronco en que nací, Un programa dirigido por Paloma Fanconi. sabía que encontré, y los brotes que nacieron, portadores de tu fe. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En lo que llevamos de curso académico, venimos dedicando nuestros programas a mujeres literatas. Sor Juana Inés de la Cruz, Carmen Conde, y en este de hoy, y en este mes, dedicado también a la gran mujer por excelencia, a la Virgen María, vamos a adentrarnos en una destacada escritora española, Ernestina de Champurcín. Bastante conocida por ustedes seguro, pero no en esta ocasión como poeta, sino como antóloga. En 1970 publica la Biblioteca de Autores Cristianos la antología Dios en la poesía actual, por Ernestina Champurcín. Empezaremos por esbozar su perfil biográfico para hacernos una idea de quién es nuestra autora de hoy. Y reproducimos la biografía de la Academia de la Historia, como viene siendo habitual, que recogemos de su página web, realizada por Rosa Fernández Urtasun. Ernestina Michels de Champurcín y Morán de Loredo nace en Vitoria en 1905, pero su infancia y juventud transcurrieron en Madrid. Se formó en un ambiente aristocrático y cosmopolita. Su padre era barón de Champurcín, título originario de la Provenza francesa, y su madre había nacido en Montevideo, Uruguay, lo que le permitió desde joven hablar y leer con fluidez inglés y francés. Ernestina comenzó sus estudios en el Colegio del Sagrado Corazón y cursó el bachillerato como alumna libre del Instituto Cardenal Cisneros. Publicó su primer libro de poemas, titulado En silencio, en 1926. Señala Luz María Jiménez Faro que cuando muy pocas mujeres escriben y muchas menos se atreven siquiera a publicar sus escritos. Ese mismo año entró a formar parte del Liceum Femenino, con la inquietud que mantuvo a lo largo de toda su vida de conseguir el reconocimiento de la mujer en el mundo cultural e intelectual. Ernestina de Champurcín pronto contó entre sus primeros maestros a Juan Ramón Jiménez, que la inició en los caminos de la poesía pura. Mantuvo con él una gran amistad, que reflejó en su libro de memorias La ardilla y la rosa de 1981. Gracias a su apoyo, pudo integrarse en gran parte de la vida cultural que conformó la generación del 27. Asistía a sus conferencias y recitales, leía sus revistas y frecuentaba su trato en la medida en que esto le estaba permitido a una mujer de entonces. Pronto empezó también a ejercer una labor crítica en publicaciones literarias y periódicos, en especial en La Época y en La Gaceta Literaria, con la que llegó a adquirir un gran prestigio. Sus obras posteriores, Ahora, de 1928, y sobre todo La voz en el tiempo, de 1931, merecieron su inclusión en la segunda edición de la antología de Gerardo Diego, Poesía Española Contemporánea, de 1934, quedando así consagrada como poeta del 27 por su relación con la poesía pura, su veta vanguardista y su originalidad artística. El día 6 de noviembre de 1936, en plena guerra civil, Ernestina se casó con Juan José Domenchina, también poeta, quien había sido durante muchos años secretario personal de Azaña. Evacuados al día siguiente por el 5º Regimiento, iniciaron un éxodo por Valencia, Barcelona y Francia,
hasta que en 1939, gracias a una invitación de la Casa de España, llegaron a su destino definitivo, México. Durante los primeros años de exilio, su actividad creadora se fue reduciendo debido a las necesidades económicas que la llevaron a privilegiar su trabajo de traductora para el Fondo de Cultura Económica y de intérprete para la Asociación de Personal Técnico de Conferencias Internacionales. Durante este tiempo, no abandonó su labor crítica, que mantuvo prácticamente hasta el final de su vida. Señala Luz María Jiménez Faro que para Ernestina, el exilio vivido en un país hermano en el que fueron acogidos con gran cariño, resultó ser un tiempo de amor, años felices, llenos de entusiasmo y creatividad, humanamente ricos y enriquecedores. Pasaron varios años antes de que publicara su siguiente poemario, Presencia a oscuras, de 1952, que puede considerarse fruto de una crisis espiritual que a través de la lectura de Thomas Merton y su incorporación al Opus Dei se resolvió en una conversión religiosa y en la búsqueda de una nueva poética, de una petición de la palabra a Dios. La temática religiosa continuó en obras como Hay Cais espirituales, de 1967, o Poemas del Ser y del Estar, del año 72, año en el que Ernestina regresó a España sola, pues Juan José Domenchina, su marido, había muerto en 1959. La dificultad que experimentó nuestra autora para volver a adaptarse a la vida madrileña después de tantos años provocó en ella sentimientos que le hicieron revivir el primer viaje a México y dieron lugar a su libro Primer Exilio, del año 1978. Los sentimientos de soledad y de vejez y una invasión de recuerdos de los lugares vividos y de las personas conocidas fueron inundando cada uno de sus posteriores poemarios, desde La pared transparente de 1984 hasta Presencia del pasado de 1996. Al mismo tiempo, se trasluce en ellos el agradecimiento por los hechos acaecidos, la fascinación serena por la verdad encontrada y el gozo por la plenitud alcanzada durante su vida. Murió en Madrid en 1999. En la introducción a la segunda edición de la antología que vamos a comentar, escribe nuestra autora las siguientes palabras explicando su selección. Mi caso es doblemente espinoso, porque aquí, además de poesía, se trata también de Dios. Dios en la poesía, con la poesía, por la poesía y sobre la poesía. El tema no es nuevo, aunque sí lo sea, tal vez, la problemática en la que se ha desarrollado en estos últimos tiempos. La poesía, desde sus primeros balbuceos en las civilizaciones más primitivas, se ha ocupado siempre de la divinidad, fuera cual fuese su forma o su nombre. Osiris, Viracocha, Quetzalcóatl, Odín o Frida. Los primeros poetas del mundo, si no cantaban las hazañas de sus héroes, ensalzaban a sus dioses o componían himnos litúrgicos para sus ritos y ceremonias. El advenimiento del cristianismo con su Dios único, en vez de cegar aquella antigua fuente de inspiración, irradió en torno suyo una luz tan pura y radiante que hizo brotar una poesía extraordinaria por su abundancia y su calidad. Por tanto, este elemento religioso, bien sea plegaria, alabanza o simple manifestación de amor, no es un ingrediente nuevo que haya surgido por generación espontánea en la poesía de lengua española. Como tantas otras cosas que se nos quiere presentar con categoría de invento o hallazgo, se trata de un aspecto tradicional de nuestra lírica con valiosos antecedentes y ya, a estas alturas, con solera propia. No es mi intención clasificar ahora, como han intentado otros antólogos, el tipo de poema que integra esta antología.
¿Poesía religiosa porque se reduce a nombrar a Dios? ¿A describir alguna piadosa ceremonia? ¿A invocarlo por obligatoriedad devota? No se trata de eso, pero tampoco de ninguna manera de eludir todo lo que sea únicamente poesía de amor divino, impulso desinteresado hacia la perfección y la belleza, ni sobre todo de componer un florilegio de poetas contestatarios, como si hoy la única forma válida de invocar a Dios fuera protestando por algo. La inconformidad nos interesa, claro, como característica esencial de nuestro tiempo, pero los poetas que cultivan esa vena, que nos ha dado y seguirá dando, sin duda, maravillosos arranques líricos, son objeto de una predilección casi general y tienden a cerrar el círculo como si ellos tuvieran el monopolio de Dios como objeto de la poesía. Esto no significa ni mucho menos que los haya excluido al hacer esta selección. Considero que están bien representados, pero sin embargo he hecho mayor hincapié en la generación del 27 por juzgar menos conocidas sus obras de inspiración religiosa, como sucede por ejemplo con Emilio Prados, Alto Laguirre y el mismo Alberti, aunque sus últimas composiciones de este género sean más bien irónicas o negativas. Pero en casi todos ellos la inquietud está ahí, palpable o latente, y no puede pasarse por alto. La prueba de que no se trata de algo ligero, trivial, sin trascendencia, reside en que muchos líricos, incluso algunos no creyentes, escépticos o ateos, dejan asomar de vez en cuando en sus obras, en forma más o menos velada o vergonzante, la idea de eternidad, de permanencia del espíritu, de esencia divina. Los poetas primitivos no reprimían su inspiración instintiva, no se había inventado aún los traumas y los complejos, y el sentimiento de lo sagrado, el temor y el amor hacia lo absoluto, bien pronto presentido, se expresaba sin trabas en sus obras. De Rubén Darío a los poetas de la antología de poesía religiosa de Leopoldo de Luis, y cito este ejemplo porque es la más reciente sobre este tema que yo conozco, el camino es largo y se bifurca en infinidad de senderos y atajos. El gran poeta nicaragüense nos da su canto de esperanza, que sin prescindir de la típica elocuencia rubeniana, es un acto de fe y una vehemente plegaria por la paz. Y esta fe asoma de nuevo en el tierno poema Francisca, tan falto de retórica, y en la breve composición titulada Espés, que reproducimos aquí. Jesús, incomparable perdonador de injurias, oye, sembrador de trigo, dame el tierno pan de tus hostias, dame contra el sañudo infierno una gracia lustral de iras y lujurias. Dime que este espantoso horror de la agonía que me obsede es no más de mi culpa nefanda, que al morir hallaré la luz de un nuevo día y que entonces oiré mi levántate y anda. Continúa el prólogo de Champurcín. El valor estético de estos versos puede discutirse, pero no el sentimiento que los inspira. En cambio, en el canto de esperanza e incluso en el demasiado conocido poema Roosevelt, su ímpetu casi épico no le impide entreverar en él su preocupación cristiana. Por eso, tras la amplia muestra de la poesía unamuniana con su fe agónica y a la vez contemplativa, que vemos en los versos siguientes. Con la ciudad enfrente me hallo solo, y Dios entero respira entre ella y yo su gloria. A la gloria de Dios se alzan las torres, a su gloria los álamos. Nada deseo, mi voluntad descansa, mi voluntad reclina de Dios en el regazo su cabeza, y duerme y sueña. Incluyo a Rubén en el lugar que le corresponde por orden cronológico, continúa Ernestina de Champurcín,
como hago después con otros insustituibles poetas de la América hispana. Su presencia, a la que tienen derecho por su espléndida obra y porque escriben la palabra Dios en español, como reitera Dámaso Alonso en un magnífico soneto, será una prueba más de la universalidad irrefutable del tema que norma el criterio por el cual se ha guiado esta selección. El volumen, continúa la autora, se ha dividido en 3 partes para evitar en cierto modo la fatiga del lector ante una continuidad sin fronteras y, asimismo, para proporcionarle una especie de hitos que le orienten por los caminos de unas poesías tan distantes y diferentes unas de otras por la época y el acento. En la parte que titulo Modernismo, van los poetas a quienes los de la generación siguiente dieron con respeto el título de maestros, aun cuando llegada la madurez, esa madurez implacable del lírico, algunos se lo hayan retirado al menos momentáneamente. Estos nombres bien conocidos, Unamuno, aunque los admiradores de su poesía son pocos y de fechas recientes, esto lo dice claro en los años 70, Rubén, Enrique Díez Canedo, Amado Nervo, Los Machado, Juan Ramón, León Felipe, que no pueden ser considerados como grupo dadas sus fuertes e inconfundibles personalidades, hablen de antología cada uno con su propia expresión de la divinidad y su modo peculiarísimo de creer, dudar, suplicar y también de imprecar. ¿Por qué no? Si nuestro Juan de la Cruz ha dicho que la fe es un hábito del alma cierto y oscuro, es lógico que esa oscuridad que a veces invade las almas produzca en ocasiones protestas y también afirmaciones casi negativas. Resulta por demás interesante, continuamos con el prólogo, leer a los poetas del primer grupo que aparecen en este volumen, comparándolos y profundizando en el concepto o sentimiento religioso que aflora en sus obras. Ya me he referido a Rubén con su desbordamiento de fe y sensualidad, que se contraponen sin esfuerzo en muchos de sus poemas. Unamuno ocupa quizá un lugar excesivo en mi selección, pero no podía ser de otro modo. Su Salvo primero, su Libértate, Señor, con su ritmo quebrado y áspero, su lenguaje duro y directo, su preocupación teológica, así como ciertos fragmentos del Cristo de Velázquez, exigen un primer lugar en todo florilegio de tipo religioso. Pocas voces de habla española han expresado en forma tan hiriente y angustiosa la búsqueda de Dios en el hombre intelectual sensible al misterio y torturado a la vez por las 1001 tentaciones que le brinda la razón. En Antonio Machado el acento es muy distinto, como diluido entre una niebla de sueños, exquisitamente delicado. Parece que asistiéramos a un diálogo entre el poeta y Dios, diálogo del que solo nos llega en la parte humana, la del dolor y el deseo del hombre. En cambio, Manuel, excelente poeta, un poco opacado por la gloria de su hermano, nos trae una religiosidad típicamente andaluza, centrada en las enjolladas imágenes de la Virgen y sus triunfales procesiones. Juan Ramón, después del Como vos queráis, que trasciende a misticismo juvenil en colegio religioso, y tras un largo paréntesis en que su lirismo adopta 1000 distintas formas, se concentra en su Dios deseante y deseado del libro animal de fondo y asegura que al fin encontró. Si alguien toma esos poemas como lo que parecen, nos hablará de panteísmo, de egolatría, de un culto exacerbado del yo que acaba endiosándose, divinizándose a su modo. Todo eso es posible, pero los que conocimos y tratamos a este singular poeta presentimos en esa su aparente seguridad de última hora una vuelta disfrazada al mismo estado de ánimo que lo hizo exclamar ya en 1912 en el poema llamado Amaneceres. Viene un gorrión a la ventana abierta, pienso en Dios y trabajo. Y esta pasión juanramoniana por el trabajo depurado, perfeccionado, ¿no procede acaso de un sentimiento religioso? ¿De una especie de deuda que lo impulsa a devolver en creación, en obra, así con mayúscula, el don poético recibido? La voz de Amado Nervo, esfumada en el tiempo, vuelve ahora a nosotros al celebrarse el primer centenario de su nacimiento
y reclama aquí su lugar con su modernismo menos brillante que el de Rubén, pero que no carece de interés en su cristianismo franciscano teñido de teosofía. El poeta mexicano tiene un libro llamado Serenidad, pero quien nos la comunica realmente es Enrique Díez Canedo, cuya oración de los débiles al empezar el año reproduciremos aquí. La poesía de este gran crítico es poco conocida, de lo contrario, es posible que los antólogos de la poesía social hubieran reclamado el privilegio de reproducir esta hermosa composición vibrante de un amor que lo abarca todo. Con estos poetas incluimos a dos mujeres nacidas en este periodo de la poesía de lengua española y cuyo modo de hacer me parece más próximo al modernismo que a la generación del 27. Me refiero a la uruguaya Juana de Ibarburu y a la chilena Gabriela Mistral. La primera, que mereció el título de Juana de América, nos tenía acostumbrados a una explosión poética de juventud y alegría, a una sensualidad limpia y sana que el propio Unamuno definió como castísima desnudez espiritual. Pero más tarde, en 1950, con su libro Perdida, y en 1953 con Azor, nos llega un canto diferente, como de voz última, que sin embargo sabe no entristecerse cuando siente que va a apagarse. Creo que en toda poesía que lo es, o sea, en toda poesía auténtica, está Dios. Tiene que estar Dios. Y en ella lo encontramos con frecuencia, aunque no se le nombre. Por eso el título de Dios en la poesía moderna me ha parecido mucho más expresivo. Abarca lo mismo la presencia del ser divino en la poesía que su ausencia, la cual es en muchos casos otro modo de estar de Dios, aunque se nos antoje negativo. La otra figura importante entre las mujeres poetas que corresponden al periodo que inaugura esta antología es la de Gabriela Mistral, cuya voz peculiarísima e inconfundible incorpora a su obra una fe poderosa, como las cordilleras de su patria, que no flaquea y, a pesar de anegarse en dolor, sigue esperando. El fervor y la vehemencia de su expresión poética nos hace olvidar algunas de sus fallas técnicas, su frecuente descuido formal. Bien, pues hasta aquí, señores, la parte de la introducción a la antología que queríamos reproducirles hoy, ¿no? La introducción que la propia Ernestina de Champurcí realizó. Son los bates de la primera parte, los del modernismo. Hemos visto la justificación de la inclusión de cada uno de ellos en el conjunto del elenco poético que la constituye, ¿no? Y su opinión crítica, nada desdeñable, desde luego, sobre alguno de ellos. Abre esta obra, La Champurcín, con Joan Maragall, representado con algunos poemas en lengua catalana que obviamos aquí por razones evidentes. Continúa con Unamuno, escritor al que ya dedicamos 2 programas completos en el que entrevistábamos a María del Pilar Palomo y que los oyentes o ustedes pueden recuperar en cualquier momento gracias a la tecnología actual en nuestros podcasts. Sigue con Valle Inclán, del que introduce algún poema en gallego, de tinte popular, y llega a Rubén Darío, magnífico, del cual reproduce varios poemas, empezando por el espléndido Canto de Esperanza, que recito a continuación. Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae amagos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo este. ¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? Se han sabido presagios y prodigios se han visto. Y parece inminente el retorno de Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador, imperial meditabundo, sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra. En un pozo de sombras la humanidad se encierra con los rudos colosos
del odio y de la guerra. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar el sol, tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida, que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrella y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tu caballo blanco que miró el visionario pase y suene el divino clarín extraordinario. Mi corazón será brasa de tu incensario. El poema pertenece a la obra Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, conocido como el máximo representante del modernismo, como saben ustedes, ¿no? En lengua española. Es uno de los poetas que quizá haya tenido más y mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX, en el ámbito hispánico, ¿no? Hasta tal punto que algunos le han puesto el sobrenombre de príncipe de las letras castellanas. Este gran nicaragüense se desplazó, como saben ustedes, en el año 1905 a España, miembro de una comisión nombrada por el gobierno nicaragüense, cuya finalidad era resolver una disputa territorial con Honduras. Y ese año publica en Madrid el tercero de los libros capitales de su obra poética, Cantos de Vida y Esperanza, Los cisnes y otros poemas, que editó Juan Ramón, ni más ni menos, ¿no? También datan de 1905 algunos de sus más memorables poemas, como La Salutación del Optimista o La Oda a Roosevelt, en los cuales se enaltece el carácter hispánico frente a la amenaza del imperialismo estadounidense. El propio Rubén Darío fue muy claro al referirse a su obra Cantos de Vida y Esperanza, porque cuando le preguntaron por ella dijo lo siguiente: azul simboliza el comienzo de mi primavera, prosas profanas mi primavera plena, Cantos de Vida y Esperanza contiene las esencias sabias de mi otoño. No es posiblemente la obra más brillante solo, ¿no? La obra más brillante de Rubén Darío, sino que también quizá sea considerada la obra más representativa del modernismo hispano. El poema que hemos recitado, ¿no? El Canto de Esperanza, es, como han visto ustedes, un poema apocalíptico en el sentido literal de la palabra, ¿no? Suplica la venida final de Jesucristo, la parusía, para liberar al mundo de tantos males, de tantas discordias, de tantas guerras. Todas esas cosas terribles y malignas son los cuervos que vuelan sobre el cielo azul y lo oscurece, ¿no? Lo llena todo de maldad. ¿Ha llegado ya el anticristo? Porque la tierra está preñada de dolor. Han llegado los asesinos de los ideales, que son los verdugos que encierran a la humanidad en odio y guerra. Y la gran esperanza es Jesucristo. Jesucristo que venga y derrame su luz e hice sus banderas luminosas también sobre las almas tristes que le han olvidado. También y sobre todo sobre ellas. Ven, Señor Jesús, y trae la gloria, tu gloria contigo, trae tu amor y tu paz, y que suene el sonido divino del clarín que anuncia un tiempo nuevo, y yo pondré mi corazón ardiente como brasa del incensario que aromará toda tu llegada. Es nuestra gran esperanza, efectivamente, la llegada de Cristo, la gran renovación. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar.
Están sintonizando ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas, en el que hoy estamos comentando la antología Dios en la poesía actual, realizada por Ernestina de Champorcín. Continuando con los americanos, y en esta primera parte de la antología que dedica a los modernistas, incluye a continuación la escritora al mexicano Amado Nervo, del cual recoge varios poemas. Amén de dedicarle más tiempo en un futuro, diremos hoy de este vate mexicano que se llamaba Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo, que nació el 27 de agosto de 1870 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Su padre murió cuando él contaba 13 años, lo que causó serios apuros económicos a la familia. Estudió en el Colegio de San Luis Gonzaga, en Jacona, y después ingresó en el Seminario de Zamora, en el estado de Michoacán, donde permaneció desde 1886 hasta 1891. Inició su carrera periodística en El Correo de la Tarde de Mazatlán, labor que compaginaba con el trabajo en un despacho de abogados. En 1894 se trasladó a Ciudad de México. Colaboró en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera y se relacionó con los principales colaboradores mexicanos. Formó parte de la redacción de El Universal, El Nacional y El Mundo. Su fama se inició con la publicación de su novela El Bachiller en 1896 y de sus libros de poesía Perlas Negras y Místicas de 1898. Entre 1898 y 1900 fundó y dirigió con Jesús Valenzuela la revista Moderna, sucesora de Azul. En 1900 viajó a París, enviado como corresponsal del periódico El Imparcial a la Exposición Universal. En la ciudad francesa conoció a su gran amor, Ana Cecilia Luisa Daillez, con la que vivió 10 años y cuya prematura muerte en 1912 le inspiraría los poemas de La amada inmóvil, publicado este libro póstumamente en 1922. Pudo viajar por Europa como corresponsal y dedicarse a la poesía hasta que el periódico le canceló la corresponsalía y tuvo que volver a México, donde ganó una plaza de profesor de lengua castellana en la Escuela Nacional Preparatoria. Ingresó en la carrera diplomática como secretario de la Embajada de México en Madrid, residió especialmente en la capital de España, donde trabó amistad con el director de la revista Ateneo y escribió artículos para esta y otras muchas revistas y periódicos. En el año 1914 la revolución interrumpió el servicio diplomático y se impuso su cese. Regresó en 1918 y volvió a ser reconocido como diplomático, por lo que poco después fue enviado como ministro plenipotenciario plenipotenciario en Argentina y Uruguay. Llegó a Buenos Aires en marzo y murió en Montevideo el 24 de mayo de 1919 a los 48 años. Su cadáver fue conducido a México por la corbeta Uruguay. Fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres el 14 de noviembre de 1919. Poeta, autor también de novela y ensayo al que se encasilla habitualmente como modernista por su estilo y por su época, clasificación frecuentemente matizada por incompatible con el misticismo y tristeza del poeta, ¿no? Sobre todo en sus últimas obras, hemos seleccionado para ustedes hoy el poema titulado El agua multiforme del libro La hermana agua de 1901. Y el poema dice así. El agua toma siempre la forma de los vasos que la contienen. Dicen las ciencias que mis pasos atisban y pretenden analizarme en vano. Yo soy la resignada por excelencia, hermano. ¿No ves que a cada instante mi forma se aniquila? Hoy soy torrente inquieto y ayer fui agua tranquila. Hoy soy, en vaso esférico, redonda. Ayer apenas me mostraba cilíndrica en las ánforas plenas.
y así pitagorizo mi ser, hora tras hora. Hielo, corriente, niebla, vapor que el día adora, todo lo soy y a todo me pliego en cuanto cabe. Los hombres no lo saben, pero Dios sí lo sabe. ¿Por qué tú te rebelas? ¿Por qué tu ánimo agitas, tonto, si comprendieras las dichas infinitas de plegarse a los fines del Señor que nos rige? ¿Qué quieres? ¿Por qué sufres? ¿Qué sueñas? ¿Qué te aflige? Imaginaciones que se extinguen en cuanto aparecen. En cambio yo canto, canto, canto. Canto mientras tú penas la voluntad ignota. Canto cuando soy linfa, canto cuando soy gota. Y al ir, proteo extraño de mi destino en pos, murmuro, que se cumpla la santa ley de Dios. ¿Por qué tantos anhelos sin rumbo tu alma fragua? ¿Pretendes ser dichoso? Pues bien, sé como el agua. Sé como el agua, llena de oblación y heroísmo, sangre en el cáliz, gracia de Dios en el bautismo. Sé como el agua, dócil a la ley infinita, que reza en las iglesias en donde está bendita, y en el estanque arrulla, meciendo la piragua. ¿Pretendes ser dichoso? Pues bien, sé como el agua. Viste cantando el traje de que el Señor te viste, y no estés triste nunca, que es pecado estar triste. Deja que en ti se cumplan los fines de la vida, se declive, no roca. Transfórmate y anida donde el Señor le plazca, y al ir del fin en pos, murmura, que se cumpla la santa ley de Dios. Lograrás, si lo hicieres así, magno tesoro de bienes. Si eres bruma, serás bruma de oro. Si eres nube, la tarde te dará su arrebol. Si eres fuente, en tu seno verás temblando al sol. Tendrán filetes de ámbar tus ondas, si laguna eres, y si océano, te plateará la luna. Si eres torrente, espuma tendrás tornasolada, y una crencha de arcoíris en flor, si eres cascada. Así me dijo el agua con místico reproche, y yo, rendido al santo consejo de la maga, sabiendo que es el Padre quien habla entre la noche, clamé con el apóstol: Señor, ¿qué quieres que haga? Es una bellísima composición de demanda a las almas sobre la conveniencia de adecuarse en la vida a cumplir la voluntad de Dios. Pocas obras tan acordes, ¿no?, con esta idea, y también expresada como este poema de Amado Nervo, para señalar el sentido, la misión y el concepto de la vida del cristiano. Continuando con los escritores modernistas, y en esta sección prosigue la autora con Manuel Machado, que no necesita presentación, ¿no?, cuya poesía religiosa, de hondo acento sevillano, recoge la autora reproduciendo poemas como Jesús del Gran Poder, a Nuestra Señora de la Esperanza o el popular La Saeta. Míralo por dónde viene el mejor de los nacidos, una calle de Sevilla entre rezos y suspiros, largas trompetas de plata, túnicas de seda, cirios en hormiguero de estrellas festoneando el camino. El azar y el incienso embriagan los sentidos. Ventana que da la noche se ilumina de improviso y en ella una voz, saeta, canta o llora, que es lo mismo. Míralo por dónde viene el mejor de los nacidos. Canto llano, sentimiento que sin guitarra se canta, maravilla que por acompañamiento tiene la Semana Santa de Sevilla. Cantar de nuestros cantares, llanto y oración, cantar salmo y trino, entre fluvios de azahares tan humano y a la par tan divino. Canción del pueblo andaluz, de cómo las golondrinas le quitaban las espinas al Rey del Cielo en la cruz. Bueno, como ven, es de un andalucismo y popularismo bellísimo, el de Manuel Machado, ¿no?, que eleva todo el folclore de nuestro sur a una categoría de alta poesía, ¿no?, de cómo las golondrinas le quitaban las espinas al Rey del Cielo en la cruz. Y ya de tono más culto, quizá, bueno, reproduce Champurcín un bellísimo soneto
de este Manuel Machado, que no hemos podido obviar, es Las concepciones de Murillo, ¿no? En el que expresa las impresiones que le causa uno de los cuadros del gran pintor barroco, la Inmaculada. Y dice, de las dos concepciones, la morena, la de gracia celeste y sevillana, la más divina cuanto más humana, la que habla del querer y de la pena, la pintada a caricias ideales, la toda bendición, toda consuelo, la que mira la tierra desde el cielo con los divinos ojos maternales, la que sabe de gentes que en la vida van sin fe, sin amor y sin fortuna, y en vez de agua beben el veneno, la que perdona y ve, la que convida a la dicha posible y oportuna, al encanto de amar y de ser bueno. Bueno, teníamos que reproducirla, ¿no? Más en este mes de mayo, es precioso, ¿no? De las dos concepciones, la morena, ¿no? Bueno, sigue en la antología a Manuel Machado, le sigue Antonio, su hermano Antonio, al que ya dedicamos también un programa específico, luego en gallego a Ramón Cabanillas Enríquez, y después a Enrique Díez Canedo. De los escritores en los que incluye poemas en otras lenguas peninsulares, no los reproducimos, solo reproducimos las de español, entre otras cosas porque no conozco las otras lenguas lo suficiente como para poder reproducir sus poemas. De Enrique Díez Canedo, que nació en Badajoz y murió en Cuernavaca, podemos decir que desde el inicio de su actividad profesional hasta su muerte, fue una persona muy conocida, muy abierta, muy interesado por todo tipo de manifestaciones artísticas. Reproduce la autora y la recitaremos aquí, la oración de los débiles al comenzar el año, que fue un poema que él compuso para un concurso poético que convocaba el Liberal y con la que obtuvo el premio, un premio al que optaba y bueno, el reconocimiento público en realidad, ¿no? 3 años después de este arranque poético se sucedieron la mayor parte de sus libros y mientras iban apareciendo estos, pues colaboró activamente en la elaboración material y como escritor en las principales revistas y periódicos de su época. En otro orden de cosas, bueno, pues él con su mujer, Teresa Manteca, vivió en París pues un par de años y ahí tras largas, bueno, siguió las huellas de poetas como Verlaine, como Mallarmé y él pasó casi un tercio de su vida fuera de España y en realidad esa estancia en París coincide con un periodo álgido de lo poético, ¿no? en el mundo precisamente de todo lo parisino, porque era la ciudad donde se fundía, se fundían ahí en París en ese momento muchas manifestaciones de la cultura universal. Cuando volvió a España, él retoma su labor como crítico, fue nombrado miembro de la Academia. Su discurso versó sobre un tema que le preocupaba y sobre el que podía aportar además un conocimiento directo, unidad y diversidad de las letras hispánicas. A partir del año 1937 se instala en México y allí fue, bueno, profesor, ¿no? En el Colegio de Médico. Y siguió además colaborando también con revistas de distinta jaez. Muere en junio de 1944. Bueno, reproducimos de este autor el final
de su oración de los débiles al comenzar el año, poema con el que, como hemos dicho, se dio a conocer. Padre nuestro, que en los cielos estás, haz a los hombres iguales, que ninguno se avergüence de los demás, que todos al que gime den consuelo, que todos al que sufre de hambre la tortura le regalen en rica mesa de manteles blancos con blanco pan y generoso vino, que todos en su hogar el fuego aviven para que a su calor los fríos miembros del caminante vuelvan a la vida, que no luchen jamás, que nunca emerjan entre las áureas mieses de la historia sangrientas amapolas, las batallas, que no profanen la extensión augusta del mar inmenso, las armadas naves, y reinando la paz, que todos tengan como cifra de amor, por ti bendita, una mujer, un campo y una casa. Y al Señor que descienda sobre el mundo la luz de la verdad, luz prodigiosa que trueca en alegría los pesares y en risa desatada el triste llanto. Luz, Señor, que ilumine las campiñas y las ciudades, que a los hombres todos en sus destellos mágicos envuelva y en las almas unidas desarrolle los mismos sentimientos y equilibre para todos las fuerzas corporales. Luz inmortal, Señor, luz de los cielos, fuente de amor y causa de la vida. Con esta petición de paz a Dios nuestro Señor por parte de Díez Canedo, con esta oración de los pobres al comienzo del año, de los débiles, perdón, al comenzar el año, cerramos nuestro programa de hoy. Han sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy hemos dedicado a la primera parte de la antología Dios en la poesía actual de Ernestina de Champorcín, antología con la que de distinta manera y en futuros programas seguiremos abordando. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. En breve tendrán ustedes a su disposición en nuestra página web el podcast con el contenido del programa. Nosotros volveremos, si Dios quiere, dentro de 4 semanas. Hasta entonces, se despide de ustedes Paloma Fanconi. Señor, te daré las gracias por mi vivir, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. En que nací, Un programa dirigido por Paloma Fanconi. sabía que